7:03, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta emisión matinal de Noticias 7, iniciando la semana. En este día lunes tenemos importante información para todos ustedes y también invitados especiales. Nos acompañará Andrés Castillo, él es asambleísta por ADN, estará con nosotros para conversar sobre la gobernabilidad de la Asamblea Nacional. Y también Marcela Velastegui, cónsul de Ecuador en Valencia, España. Conoceremos sobre las becas de los migrantes ecuatorianos en Valencia y hablaremos un poco sobre las fiestas patrias, entre otros temas que abordaremos en esta mañana. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Hola, María Mercedes, Sofía, un buen día para ustedes. Buena semana también, porque estamos iniciando esta semana que es muy importante porque vamos a conmemorar el sábado, el 24 de mayo, la batalla de Pichincha, el primer punto en nuestra historia para la independencia contra la corona española y luego de algunos años ser lo que hoy somos la República del Ecuador, así que tenemos información de eso. También, por cierto, un fin de semana bastante lluvioso, hubo ciertas afectaciones en el sector de Nayón, un deslizamiento de tierra, más adelante tendremos un reporte sobre eso. Lo importante, eso sí, es que hoy está amaneciendo espectacular y que esa sea la energía y el ánimo para toda esta semana, Sofía. Compañeras, amigos, muy buenos días. Es una semana corta, hay que planificar también las actividades, quienes van a salir o hacer turismo también en nuestro país y en nuestra ciudad. Hay que tomar en cuenta que también ha habido varios accidentes de tránsito, así que la recomendación siempre para que salgan con tiempo desde los hogares, así no tienen que exceder los límites de velocidad y pueden reaccionar ante cualquier eventualidad en las vías y no tener más siniestros de tránsito. Con esto iniciamos, compañeros. Así es, iniciamos. Vamos de inmediato con la información para contarles que el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, participó este domingo 18 de mayo en la solemne misa de inicio del ministerio del Papa León XIV, celebrada en la emblemática Plaza de San Pedro del Vaticano. Acompañado por la primera dama Lavinia Balbonesi, el mandatario asistió al acto litúrgico en representación oficial del país junto a más de 150 delegaciones internacionales. Una de las ceremonias más importantes de la Iglesia Católica se realizó en la Plaza de San Pedro, la misa de entronización del Papa León XIV. Aquí recibió el palio y el anillo del pescador y recorrió en el Papa móvil para saludar a la multitud. Cerca de 200.000 fieles llenaron el lugar para asistir a la misa de inicio de su pontificado. También asistieron al menos 150 delegaciones internacionales. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Paraguay, Santiago Peña, y la mandataria de Perú, Dina Boluarte, formaron la representación de América Latina. A través de sus redes sociales, el presidente Noboa expresó el significado espiritual y diplomático de esta participación. Con profundo respeto participamos en la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV. El llamado fue claro: construir paz con esperanza, unidad y entrega entre las naciones. Ecuador camina con ese compromiso. Durante la homilía, el Papa León XIV hizo un llamado también a la unidad entre los pueblos, al amor fraterno y al compromiso por la paz y la justicia, pilares que, según señaló, marcarán su ministerio al frente de la Iglesia Católica. Fui elegido sin tener ningún mérito y con temor y trepidación vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría. Caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia. Luego de la ceremonia, el presidente Noboa tuvo la oportunidad de presentar un saludo fraterno y respetuoso al nuevo sumo pontífice, destacando el papel de Ecuador como nación promotora del diálogo y la paz en el contexto internacional. Por su parte, la primera dama, Lavinia Balbonesi, aprovechó la ocasión para bendecir su rosario y junto al presidente pidió oraciones por el pueblo ecuatoriano. La presencia de la pareja presidencial en este acontecimiento histórico no solo reafirma los lazos entre el Estado ecuatoriano y la Santa Sede, sino también representa un gesto de apertura espiritual y diplomática hacia el nuevo liderazgo de la Iglesia Católica, que ha despertado esperanzas de millones de fieles alrededor del mundo. Romel Garzón, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa remitió el 17 de mayo de este año a la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley calificado como urgente en materia económica, titulado Proyecto de Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Este proyecto busca establecer un marco jurídico para combatir las economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal, además de otras actividades delictivas que financian grupos armados en el país. Una de las principales propuestas del proyecto es el reconocimiento oficial del conflicto armado interno mediante un decreto ejecutivo.
Este decreto identificará a los grupos armados organizados, paramilitares, guerrilleros y autodefensas que participan en el conflicto y permitirá al Ejecutivo implementar medidas económicas y financieras para enfrentar estas amenazas y desarticular sus economías criminales. Además, el proyecto establece la creación de bloque de seguridad, una instancia en coordinación operativa liderada por el presidente de la República o su delegado. Este bloque tendrá funciones como determinar medidas económicas y financieras para desarticular las economías criminales, recolectar información de inteligencia para anticipar movimientos de grupos armados y proteger a la población civil. Además, identificar zonas de seguridad y coordinar medidas de seguridad física y cibernética, entre otros. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, publicó en su cuenta de X: recibimos el proyecto de ley para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica. Sabemos lo importante que es para el país avanzar en seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige. Sobre ese mensaje, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, respondió: un proyecto de ley esencial para la desarticulación de las economías criminales. Establece zonas de seguridad, propone reformas al COIP, fortalece la institucionalidad en contra del crimen organizado. El proyecto propone penas más severas para los miembros de grupos armados organizados durante la existencia de un conflicto armado interno. La presentación de este proyecto ocurre tras una emboscada en la parroquia de Ayuma, provincia de Orellana, que resultó en la muerte de 11 militares ecuatorianos durante una operación contra la minería ilegal. Al ser calificado como urgente en materia económica, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para aprobar, modificar o rechazar el proyecto. Rommel Garzón, Noticias 7. De regreso con más información, amigos. El riesgo país de Ecuador ha experimentado una notable disminución en la última semana, situándose en 1012 puntos, el nivel más bajo desde la primera vuelta electoral. Desde este lunes pasado, 12 de mayo, el indicador ha descendido 41 puntos más, consolidando una tendencia a la baja que refleja una mejora en la percepción de los inversionistas sobre la economía ecuatoriana. Desde el triunfo de Daniel Noboa Sin en la segunda vuelta electoral el 13 de abril, el riesgo país en Ecuador ha disminuido en 832 puntos, pasando de 1.844 a 1.012. Este descenso se atribuye a la estabilidad política tras las elecciones y a la percepción de tranquilidad que vive el país. Se han incrementado las exportaciones no petroleras, tenemos mayor crecimiento en el sistema financiero, mayor estabilidad en la parte de crédito, es decir, hay mayor acceso al crédito en el sistema financiero. Además, la recuperación del precio internacional del petróleo ha contribuido a esta mejora. El precio del barril de petróleo WTI, referencia para Ecuador, se sitúa actualmente en $63.30 según datos del Banco Central, derivada de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China. Este repunte ha fortalecido las finanzas del país, aumentando la confianza de los mercados internacionales. Tenemos beneficios económicos y financieros para el país, mayor recaudación, mayores ingresos para el fisco y obviamente mayor estabilidad económica. Las tasas de interés han bajado, tanto la activa como la pasiva, lo que significa que puede haber mayor inversión. La reducción del riesgo del país tiene implicaciones positivas también para la economía ecuatoriana, ya que facilita el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables y libera recursos para inversión en programas sociales y infraestructura. Eso significa recaudación de capitales, porque mucha gente está trayendo su plata que puso en Panamá, le está regresando al Ecuador, y esto es bueno, porque los depósitos han subido en un 12%. Con el inicio del segundo mandato de Daniel Noboa el próximo 24 de mayo, se espera que el gobierno continúe fortaleciendo la confianza de los inversionistas y consolidando la recuperación económica del país. Rommel Garzón, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa catalogó como terroristas a 3 grupos armados colombianos que operan en el norte de nuestro país, y estos son los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las disidencias Comuneros del Sur. Estas organizaciones irregulares se dedican al tráfico de drogas y de actividades ilícitas, también como la minería ilegal. Les vamos a contar más sobre cada una de ellas en la siguiente nota.
3 agrupaciones irregulares se unen a los ya catalogados terroristas por el gobierno, al considerarse grupos armados organizados. Esto después de que 11 militares fueran asesinados en la zona selvática de Alto Punino, en la provincia de Orellana, durante una emboscada ejecutada por comandos de frontera. Esta es una de las organizaciones incluidas en el decreto 632 del presidente Daniel Noboa. Según la plataforma Incite Crime, Comandos de Frontera surgió en Colombia en 2017 como parte de la unión entre las disidencias de las FARC y la Constru, dedicada principalmente al narcotráfico. Este grupo controla zonas cocaleras y el traslado de droga hacia puntos de salida en Ecuador y Brasil. Dentro de sus operaciones que realizan para obtener el presupuesto adecuado en con una economía ilegal, se orientaron hacia nuestro territorio. Su líder, Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, actualmente está preso en la cárcel de La Picota en Bogotá. Según el ejército, Comandos de Frontera están aliados con los Lobos para actividades criminales y minería ilegal. Otro grupo que incluye el decreto de Noboa es el Frente Oliver Sinisterra, ya conocido en el país por ser los autores del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en 2018. El crimen fue atribuido a Walter Arizala, alias Guacho, quien fue abatido por militares colombianos. Después de alias Guacho, la organización fue liderada por Carlos Landázuri, alias Comandante Gringo. A él se le atribuye el atentado con un coche bomba en el cuartel policial en San Lorenzo Esmeraldas en enero del 2018. Alias Gringo fue detenido en enero del 2024 en Ibarra y deportado a Colombia. Este individuo tiene bastantes requerimientos en Colombia por diferentes delitos, específicamente relacionados con el narcotráfico y delitos contra las personas. El primer mandatario incluye a una tercera organización, Disidencias Comuneros del Sur, facción del ELN, que intentó entrar en un proceso de paz con el gobierno colombiano. Surgió en 2024. Su cabecilla es Gabriel Yepes, alias HH o Samuel. Opera en Nariño en actividades vinculadas al tráfico de drogas, con al menos 300 elementos. En abril de este año iniciaron un proceso de desarme, entregando explosivos y armas al gobierno de Gustavo Petro. Si en algún momento el COSE llegara a hacer alguna agresión contra mí, contra mi familia, contra el frente, creo que se pueden equivocar, estarán asesinando a un revolucionario. Estos 3 grupos armados se unen a 22 organizaciones declaradas como terroristas por el gobierno en el contexto del conflicto armado interno, que significa que ahora son objetivo militar. Edison Saavedra, Noticias 7. Y durante un operativo en la provincia de Esmeraldas se logró la incautación de 3.355 galones de combustible, la retención de una embarcación, el decomiso de 2 motores y fuera de borda y la aprehensión de 5 ciudadanos, de los cuales 4 son de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano. Estas son las acciones que apuntan a enfrentar el abastecimiento logístico de organizaciones dedicadas a actividades ilegales en el mar territorial ecuatoriano. Esta intervención forma parte de las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas del Ecuador en el marco del fortalecimiento del control interno y la lucha contra el crimen organizado, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos. Noticias internacionales, un grave accidente se registró en el puerto de Nueva York cuando el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México impactó contra el puente de Brooklyn al momento de zarpar. El choque dejó un saldo de 2 tripulantes fallecidos, 35 personas heridas, 16 de ellas de gravedad. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. El momento exacto de la colisión. El buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México impactó contra el puente de Brooklyn. Según reportes oficiales, varios marineros se encontraban en los mástiles de la embarcación cumpliendo tareas de navegación. Tras el golpe, el velero perdió potencia y quedó a la deriva, lo que provocó momentos de tensión en el río. Decenas de embarcaciones de la policía de guardacostas se movilizaron con rapidez formando una barrera
para evitar una segunda colisión con el cercano puente de Manhattan. Las autoridades locales restringieron el tránsito fluvial en la zona mientras se evalúan los daños estructurales al histórico puente. La oficina del alcalde de Nueva York confirmó que no hubo víctimas civiles en tierra y que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar y solidaridad y apoyo a las familias. Señaló que la Secretaría de Marina, con el respaldo de las autoridades locales, está atendiendo a los heridos. Criticó, por otro lado, que se esté utilizando, dijo, políticamente el tema. Pues lamentamos que esto se use políticamente, eso sí, porque fue un accidente, hay 2 personas fallecidas y lo que tenemos que hacer pues es solidaridad y pues esperar un poco de cuáles son las causas. El buque Escuela Cuauhtémoc es una embarcación emblemática de la Armada de México. Con más de 40 años de historia, ha recorrido los principales puertos del mundo como símbolo de la formación naval y la diplomacia cultural mexicana. Se espera que en las primeras horas se ofrezca un informe detallado sobre las causas del accidente. Rommel Garzón, Noticias 7. Una devastadora serie de tornados y tormentas azotó el medio oeste y sur de Estados Unidos, dejando al menos 28 muertos en estados como Kentucky, Missouri y Virginia. Los eventos climáticos causaron daños severos en la infraestructura, incluyendo hogares y hospitales, y dejaron a decenas de miles sin energía eléctrica. Además de las víctimas fatales, hubo numerosos heridos y una extensa destrucción de propiedad. Se anticipan más tormentas y posibles inundaciones, complicando aún más los esfuerzos de recuperación mientras se coordinan recursos federales para asistir a las comunidades afectadas. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis ósea. El diagnóstico se produjo tras experimentar un aumento de los síntomas urinarios y un examen que reveló un nódulo prostático. A pesar de la agresividad, el cáncer parece ser hormonosensible, lo que permite un manejo efectivo. Donald Trump expresó su pesar por el diagnóstico y deseó a Biden una pronta recuperación. Israel ha lanzado una vasta operación terrestre en Gaza llamada Carros de Gedeón, con ofensivas en el norte y también en el sur. El ejército israelí busca desmantelar la capacidad de combate de Hamas y liberar rehenes, intensificando los ataques que han causado centenares de muertes. Se ordenó la evacuación de zonas cercanas al conflicto, mientras Netanyahu afirma que la ofensiva busca la derrota de Hamas. Además, se denunció que hospitales han sido atacados y el bloqueo israelí ha agravado la crisis humanitaria, con graves consecuencias para la población civil.